Buen día, gente. Espero anden bien. En el día de hoy vamos a estar conversando respecto de los métodos en Java o en la programación un poco en general. Motivación o por qué existen o qué motiva la existencia de los métodos. En casos que nuestro programa tenga cierto bloque de código que es recurrente, repetido, usado en varios lugares, tenemos ciertos problemas. ¿eh? Exactamente el mismo código en varios lugares. Tenemos muchas líneas de código que hacen exactamente lo mismo. ¿ah? Si tenemos un error, debemos actualizar cada repetición de ese código en nuestro programa. Tenemos que ir a cada lugar donde literalmente copiamos y pegamos ese código y arreglar el error. Posiblemente debamos crear variables que sirven para un mismo propósito muchas veces, bueno, etcétera. Los métodos existen para centralizar y encapsular lógica relacionada en un mismo bloque de código, permitiendo además lograr código más modular y legible. Y eso trae una serie de beneficios. Por ejemplo, ahorramos líneas de código, no tenemos código repetido. Si tenemos un error, tenemos un lugar único donde arreglar el error o el bug. Cada vez que necesitemos esa lógica, no tenemos que copiar y pegar el fragmento de código que resuelve el problema, sino que podemos utilizarlo de cierta forma, sin repetirlo. Un método en Java es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a la que podemos invocar o podemos utilizar mediante la utilización de su nombre. Bien, entonces podemos decir que los métodos existen para centralizar código, tenerlo en un lugar solo, encapsularlo, es decir, agrupar lógica relacionada a cierto tema en un lugar puntual, reutilizar, es decir, sin necesidad de copiar y pegar código, y en términos generales digamos, es una forma de organizar nuestro código. ¿tá? Hemos visto algunos métodos, por ahí capaz que digamos, mencionamos al vuelo, pero vamos a entrar un poco más en detalle más adelante. Hemos utilizado, por ejemplo, el System Out Print LN, que recibe un mensaje. Eso es un método. String equals, o sea, equals es un método del tipo string, es un método del tipo string. To lowercase no lo hemos utilizado mucho, pero es un método también de string que sirve para pasar todo a minúsculas. Nextline lo hemos utilizado muchísimo para pedir datos al usuario por consola. Y el scanner.close para cerrar un escáner, si mal no recuerdan. Si mal no recuerdan, cuando tenemos que pedir datos al usuario, tenemos que declarar un escáner al comienzo de nuestro programa, tenemos que utilizarlo haciendo uso del método nextLine y al finalizar tenemos que cerrarlo. Bueno, .close es otro método. ¿ah? Definición de un método. Acá entramos en los aspectos técnicos de cómo crear un método en Java. ¿ah? Estructura general de un método en Java. La estructura de un método sigue la siguiente forma. Un método comienza con el cabezal del método, que es la primera línea, donde básicamente definimos una serie de calificadores o especificadores de acceso que no vamos a entrar en detalle ahora. Tenemos un tipo devuelto, que es el tipo del dato que va a devolver el método, el nombre del método, que es cómo lo vamos a identificar, y entre paréntesis una serie de parámetros, una lista de parámetros que puede ser vacía, es decir, puede que no pasemos parámetros al método. Hay una serie de excepciones que no vamos a entrar en detalles por ahora, pero es opcional. Y dentro de un bloque tenemos las instrucciones que conforman al método. Bien, tenemos entonces el cabezal y el bloque del método. ¿ah? Fíjense que tenemos llave de apertura y de cierre. Posiblemente un retorno que lo vamos a ver ahora.
Definición, entonces, entrando un poco en detalle en lo anterior, especificadores. Determina el tipo de acceso al método. Eh, Vamos a ver más en detalle en el futuro estos especificadores o calificadores de acceso, pero por ahora digamos que public, static son los dos calificadores que vamos a estar utilizando, ¿tá? Tipo devuelto. Indica el tipo de valor que devuelve el método. Es decir, vamos a ver que un método existe para realizar una cierta tarea y es muy probable que eh, el resultado de esa tarea se tenga que devolver a quien lo llamó al método. Bien, el tipo devuelto es eso, el tipo de dato que vamos a devolver. El tipo de dato puede ser cualquier tipo de dato de Java. Recuerden que hemos visto int, float, hemos visto string, boolean, bueno, el que ustedes necesiten. ¿Bien? Nombre del método. Es el nombre que se le da al método. Para crearlo hay que seguir las mismas normas que para crear nombres de variables. El nombre del método, recuerden por ejemplo que para crear una variable tenemos que ser mnemotécnicos. Es decir, que el nombre de la variable tenga un significado. Por ejemplo, login OK o contraseña es segura o usuario, la variable usuario. Bien. En el caso de los métodos es exactamente lo mismo, pero son acciones. Por ejemplo, nombres comunes de un método son crear usuario o imprimir menú de usuario o validar contraseña. Bien. Bien, siguiente, lista de parámetros, que es opcional, puede o no tener parámetros un método. Después del nombre del método y siempre entre paréntesis puede aparecer una lista de parámetros, también llamados argumentos, se les llama argumentos a los parámetros también, separados por comas. Debemos declarar el nombre del parámetro y el tipo de cada parámetro. Bien. Y return, el return es una palabra reservada que se utiliza para devolver un valor. Bien. El tipo del valor de retorno debe coincidir con el tipo devuelto. Es decir, si nosotros decimos acá en el tipo devuelto, decimos que nuestro método devuelve un string, cuando retornamos algo, ese algo tiene que ser de tipo string. Acá un poco un ejemplo. Declaramos un método sumar, el nombre del método sumar, y acá tenemos public static, que son los dos calificadores que vamos a ver más adelante. Int es el tipo que va a devolver el método. Sumar es el nombre del método. Entre paréntesis la lista de argumentos. En este caso recibe como parámetro un int a, el nombre del parámetro es a, coma y otro int b, el nombre de parámetro segundo b. Y acá, si ven dentro del bloque del método, llave de apertura y cierre, se declara una variable c, se asigna el valor de a más b a la variable c y se retorna la variable c. Fíjense que el tipo de c es int y coincide con el tipo devuelto que es int. Entonces estamos bien. Acá tenemos un ejemplo, el mismo método, y acá lo vemos en conjunto a un bloque de código main. Si se fijan, tenemos la declaración del método acá abajo, resaltada, y si se fijan en la línea, en la penúltima línea, tenemos una variable resultado a la cual le asignamos la invocación del método sumar con dos parámetros pasados. Bien, esto lo vamos a ver en las siguientes PPTs, pero si se fijan, número 1 y número 2 son dos variables del tipo int. Acá están declaradas y como sumar recibe como parámetro dos argumentos de tipo int, estamos bien. Int a, número a, son las dos int, y número 2 es int y int b es entero también. Bien. Bien, entonces cabezal. ¿Qué es el cabezal de un método? Se le llama cabezal del método a la primera línea o líneas donde se declara el tipo de retorno, nombre del método y parámetros. Sin ir más lejos,
el cabezal es la primera línea, o en el caso que ustedes definan el cabezal en más de una, son esas líneas donde se define el tipo de retorno, el nombre, los parámetros que recibe. Parámetros. Los parámetros son datos o herramientas que nuestro método necesita para realizar su tarea. ¿Bien? Todo parámetro tiene un nombre, el nombre con que se utilizará el dato dentro del método, similar a un nombre de una variable, y el tipo, que es el tipo de dato de dicho parámetro. Debemos entender algo muy importante. Los parámetros toman el valor que se pasa en cada invocación. Bien, es decir, nosotros dijimos al comienzo que los métodos nos permiten reutilizar código o lógica. Bien, entonces podemos definir una vez el método, como lo hicimos acá, por ejemplo sumar, e invocarlo, como hicimos dentro del main, lo llamamos al método las veces que quieramos, pasándole parámetros distintos muy posiblemente. Bien. Entonces, acá lo que va a hacer, si nosotros invocamos sumar con 1 y 2, en esa segunda invocación del método, los parámetros A y B van a tomar el valor 1 y 2 respectivamente. Y C es el resultado de 1 más 2. O sea que el resultado de la segunda invocación con esos parámetros es 3. Bien, entonces acá tenemos que lo que nos importa en el contexto del método es el nombre de los parámetros que definimos en el cabezal. No importa lo que está ocurriendo en el main o cómo se invocó. Si se invocó con número 1 y número 2, eso se terminó, es el valor del número 1 se terminó llevando a la variable, al método, perdón, al parámetro A, y el valor del número 2 se terminó llevando al parámetro B. Bien. Entonces, los parámetros toman el valor que se pasa en cada invocación, no importa el nombre o valor en la invocación. Ese dato se conocerá con el nombre del parámetro, no con el nombre de la propia variable. Por ejemplo, acá no conocemos número 1 y número 2 dentro del método, sino que conocemos el parámetro A y el parámetro B. Al invocarlo, tenemos que respetar esos dos valores. Retorno. El retorno es el resultado de la ejecución de la lógica de un método. Recordemos que siempre se debe definir el tipo de retorno en el cabezal del método, a la izquierda el nombre del método. Si el método retorna algo, debemos usar la palabra reservada return, seguida de una variable, expresión o un valor del tipo declarado como retorno. Es decir, si nosotros en el cabezal decimos que el método retorna un string, dentro del código, dentro del bloque del método, tenemos que al finalizar el bloque utilizar la palabra return con un valor string. Eso puede ser un valor string, puede ser una variable de tipo string, puede ser una expresión de tipo string. ¿Ah? Bien, podemos decir que un método no devuelve nada utilizando void. Podemos decir que un método no devuelve nada, porque puede pasar que no devuelva nada, que no sea necesario. Entonces, el tipo void especifica a Java que ese método no va a devolver nada. En ese caso, no necesitamos utilizar la palabra return, porque no devuelve nada dentro del método. ¿Bien? Procedimientos y funciones. Por convención se dice que un procedimiento es un método que no devuelve ningún valor, o sea que tiene el tipo de retorno void, y una función es un método que devuelve algún valor, es decir, tiene un tipo de retorno distinto de void, en el cual se debe utilizar la palabra reservada return para devolver ese resultado. ¿Bien? Invocación. ¿A qué se le llama invocación de un método? Una vez que nosotros declaramos un método, estamos en condiciones de utilizarlo. Es decir, declararlo no significa utilizar ese método. Declararlo es declararlo como disponible en nuestro código. ¿Ah? Para utilizar un método debemos invocarlo.
Son dos cosas distintas. Tenemos la declaración, que es el cabezal, el bloque del método y todo lo que lleve adentro. Y después tenemos la utilización de ese método, que es invocarlo. Para invocar un método debemos utilizar el nombre que dimos al método y darle parámetros necesarios, los declarados. Esos parámetros de la invocación tienen que coincidir con los parámetros de la declaración del método, separados por coma. Si el método no tiene parámetros, simplemente no se pasa ningún valor abriendo y cerrando los paréntesis. En caso de ser una función, recuerden que función tiene un retorno, debemos asignar el valor retornado de la invocación de ese método o esa función a una variable. Y esa variable tiene que ser del mismo tipo que lo que devuelve la función. ¿Ah? Acá tenemos un par de ejemplos. Tenemos la invocación de un método imprimir cabezal. Se invoca de esta forma el nombre del método. En este caso, abrimos y cerramos paréntesis porque no recibe ningún parámetro, ningún argumento ese método. Bien. En la segunda invocación que vemos acá abajo es una función. Fíjense que login usuario es una función a la cual le pasamos entre los paréntesis los parámetros necesarios. En este caso, el login usuario requiere de un parámetro usuario y otro parámetro contraseña. Y acá fíjense que login usuario retorna un valor que lo asignamos con el operador de asignación a la variable login exitoso. Login exitoso es una variable de tipo boolean. Entonces, de esto podemos darnos cuenta de que lo que devuelve el login usuario es de tipo boolean. Recuerden que el operador de asignación asigna el valor de la derecha a la variable de la izquierda. ¿Bien? Y acá vamos a ir un poco a la parte práctica. Primero comenzamos por los procedimientos. Procedimientos son, recuerden que los métodos que no devuelven nada. Bien, son métodos que no devuelven un valor. Por ejemplo, acá se fijan, tengo un main. Y ya podemos empezar a ver beneficios de utilizar funciones. Vieron que el main es bastante breve. Tiene muy pocas líneas. Entonces, acá abajo del main, a la misma altura, el método se define a nivel de la clase, dentro del bloque de la clase. O sea, se define al costado, podemos decir, o en el mismo nivel que el método main. El método main es un método también. ¿Ah? Entonces, acá tenemos un método y tenemos definición del procedimiento imprimir cabezal, se llama imprimir cabezal, acá tenemos el nombre del método, tenemos los calificadores de acceso, public static, tenemos un void, que void, recuerden que es la palabra que se utiliza como tipo de retorno para decir que un método no va a devolver nada. Bien, entonces parámetros no tenemos ninguno. Fíjense que adentro del paréntesis no tenemos ningún parámetro. Entonces, acá lo que hace este método es simplemente imprimir el cabezal del programa. Es decir, imprime el banner y el menú de usuario. Como ven, no es necesario recibir ningún parámetro porque esto lo único que hace es imprimir en la consola un panel inicial. No necesita ningún parámetro, no necesita información adentro. Bien, necesita información adicional. Entonces, no recibe ningún parámetro, como vemos acá, dentro de paréntesis vacío, y como decimos que tipo retorno void, no va a devolver ningún valor. Entonces acá lo declaramos, esto es la definición o declaración del método y como ven acá invocamos el método. Esta es la forma de invocar el método imprimir cabezal. El nombre del método, abrimos y cerramos paréntesis porque no tenemos ningún parámetro. Acá tenemos un segundo método
Definición del procedimiento imprimir, perdón, acá hay un error en la documentación. Definición del procedimiento imprimir datos de usuario que recibe parámetros. Recibe un parámetro nick de tipo string y un parámetro clave de tipo string. Acá lo vemos entre paréntesis, los dos parámetros, y también tiene tipo de retorno void, lo que significa que no va a devolver nada. Esto lo que va a hacer es recibir los parámetros nick y clave y los va a imprimir en la consola. Si se fijan, acá tenemos nick y clave cuando vamos a imprimir con el system out. Entonces, estos datos, el método de imprimir datos usuario necesita esta información para poder imprimirla acá adentro. ¿Cómo invocamos este método? De la siguiente manera. Acá, por ejemplo, tenemos dos variables, una variable usuario, que tiene el valor admin, es de tipo string, y una variable contraseña con el valor segura de tipo string también. Y al invocar, imprimir datos de usuario, le pasamos, se dice que le pasamos los parámetros entre paréntesis. Y acá tenemos, recuerden que imprimir datos de usuario necesita dos parámetros de tipo string, nick y tipo string clave. Y acá le pasamos efectivamente. Vean que el nombre del parámetro en la invocación es usuario y contraseña. Tiene nombres distintos, pero el tipo es lo correcto. El tipo es correcto. Entonces estamos bien. Estamos invocando de forma correcta ese método. Entonces, usuario admin, contraseña segura. Acá lo que termina ocurriendo es que en esta invocación el valor admin y segura se pasan como parámetro y acá el método se ejecuta. Es como que reemplazáramos el parámetro nick con admin y el parámetro clave con segura. Lo bueno de esto es que nosotros podemos invocar cuantas veces quieramos el método imprimir usuario con otros valores de tipo string, lo que se les ocurra. Y tenemos solamente una vez declarado el método y lo utilizamos cuantas veces quieramos. Bien. Ese es el gran beneficio de tener métodos en la programación. Podemos definirlo una vez sola y llamarlo o invocarlo cuantas veces quieramos. ¿Tá? Estos son los procedimientos. Las funciones es muy similar, pero las funciones dijimos que conceptualmente una función devuelve un valor, o sea, realiza una tarea y devuelve un valor. ¿Ah? Entonces, acá por ejemplo tenemos imprimir cabezal, el mismo método de la clase anterior, del ejemplo anterior, simplemente se invoca para imprimir el cabezal del programa. Tenemos dos variables de tipo string, usuario y contraseña, y tenemos un método que es login usuario, que está declarado acá abajo. ¿Ah? Login usuario recibe como parámetro string nick y string clave, o sea, el nick y la clave. Pero fíjense en esto, tenemos en vez de tipo de retorno void, tenemos tipo de retorno boolean. Es decir, ese método, esa función, tiene que devolver un valor a quien lo invoca. ¿Ah? Entonces acá básicamente chequeamos, declaramos una variable login OK y si el usuario, si el nick, perdón, es admin y la contraseña es admin, hacemos que login OK sea true. Y miren esto, tenemos la palabra reservada return y la variable login OK. La variable login OK es de tipo boolean y lo que devuelve el método login usuario es de tipo boolean. O sea que estamos OK, estamos bien. Acá estamos devolviendo el resultado de lo que hizo adentro el método. ¿Ah? Entonces acá lo que hacemos es, como el login OK devuelve un valor con el return, return lo que hace es a quien lo invocó le pasa ese valor. Él se ejecutó este método y cuando llega a este punto vuelve a quien lo llamó. En este caso lo llamamos acá con esta invocación. Entonces, en definitiva, el login usuario en esta invocación puede resultar un verdadero o un falso. El resultado, una vez que se ejecuta el return, es básicamente como que si reemplazáramos la invocación por false o true
dependiendo de lo que haya ocurrido ahí adentro. Y fíjense que mediante la asignación asignamos el resultado de esa invocación a una variable login exitoso booleana. Guardamos, en pocas palabras, guardamos el resultado de esta invocación, en esta variable. Lo mismo para cualquier tipo de definición o declaración de función. Nosotros en este caso tenemos un booleano, pero podemos, y lo tenemos acá abajo, por ejemplo, declarar un método que sirva para calcular costo IVA incluido, por decir algo. El tipo de retorno va a ser distinto, el costo es un float, no es un boolean. Acá cambiamos el tipo de retorno a float y recibe un parámetro solo, que es precio producto. Entonces acá el precio IVA incluido es una variable float y es igual a el precio del producto por 1,22, es decir, más el 22%. ¿Ah? Y acá, mediante la palabra reservada return, devolvemos el resultado de nuestro cálculo realizado adentro del método a quien nos invoca. En este caso lo invocamos acá, dentro del main, y el resultado de ese cálculo queda guardado en esta variable precio IVA incluido. Lo bueno de esto es que este mismo método, de vuelta, podemos utilizarlo cuantas veces quieramos. Podemos precio 2, o sea, producto 2, y podemos calcular pasando otro precio de otro producto. Por ejemplo. Y acá estamos reutilizando la misma lógica, el mismo cálculo en distintos lugares. Recuerden que si nosotros, por ejemplo, acá tenemos un escáner y vamos a decir que queremos mejorar nuestro login y decir que el login usuario no tenga, acá en este caso estas variables son fijas, son hardcodeadas, no cambia esto. Pero digamos que queremos que el login usuario pida esos datos. Podemos modificar nuestro login usuario y decirle que en vez de pasar un nick y una clave, reciba un scanner. ¿El escáner para qué le podemos utilizar? Para pedir los datos dinámicamente, que cada vez que se ejecute el usuario ingrese los datos y que no sean variables fijas. Entonces, podemos recibir como parámetro un escáner en vez de pasar los dos valores fijos. Y acá adentro lo que decimos es string nick es igual a input.nextLine. Vieron que ya cambiamos el cabezal de la función para, en vez de recibir dos valores, recibimos un escáner y pedimos los datos adentro, en vez de pasarlos como parámetro. Acá, por ejemplo, modificamos nuestro método, jugamos con los parámetros y lo volvimos un poco más flexible. Ahora, si nosotros modificamos la declaración del método, recuerden que si el login usuario recibe un escáner, ahora la invocación está incorrecta, porque acá nos está pasando dos strings, usuario y contraseña. Esta es la invocación del método. Entonces, para corregirlo, por ejemplo, acá tenemos un escáner declarado en el main. Lo que hacemos es pasarle como parámetro el escáner para que sea correcta la invocación del método. Ahora tenemos un escáner que lo estamos utilizando como parámetro al login usuario, acá dentro de los paréntesis. Si nos fijamos, el método o la declaración del login usuario recibe como argumento un escáner. O sea que estamos bien, estamos respetando el cabezal de la función cuando la llamamos. Bueno, este tema es bastante complejo. Esto es simplemente una patada inicial a todo lo que es métodos y funciones, métodos en Java, funciones y procedimientos. Así que bueno, este código va a quedar arriba en el GitHub. Traten de practicar, jugar con con el código que ya tienen implementado, modificarlo para que utilice métodos y funciones y empiecen a ver la potencia de esto.
Espero les haya servido y bueno, sigan practicando.